Lo convidamos. Viene a ponerse cómodo a la tarde de Televisión Nacional, Alejandro Korch. ¡Bienvenido, Ale! ¡Bienvenido! Adelante, adelante. Adelante, querido. ¿Cómo va? Muy bien, ¿y ustedes? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿qué hacen ambos? Mi viejo operador de radio. Medio. Gran verdad. No me viejo digas, operador no, de radio. no te puedo Sí, creer. hemos ¿Él compartido. conducía y vos operabas? En El Espectador. Exactamente. Sí. No te puedo creer. El mundo es un pañuelo y estamos sonados. Tiene que salir en esta entrevista preguntas sobre Fernando, entonces. No, es sobre él, tranquilo. Conmigo, yo mi pasado lo prendo fuego. Cada día, cada segundo que pasa prendo fuego el anterior. Vos parecés, Ale, un tipo bastante transparente. Has hablado mucho de tu historia, has escrito sobre tu historia, Sí. bastante franco con todo lo que Sí, te ha pasado. lo más que nada, intento. y sobre tus procesos al respecto. Sí. Sin embargo, te investigamos y encontramos mucho más. No. Como hacemos con todos los invitados. Te armamos una mini biografía sobre tu vida. Bueno. Vos que te contaste pasaste- muchas cosas. No, nada. Bueno. Vos que escribís Si tanto no, sobre yo- tu vida, no te habías topado con Martín Duarte, que es nuestro investigador privado. Vamos a ver la mini bio entonces de Alejandro Korch. Alejandro nació en la República Argentina en marzo de 1976 y lentamente se empezó a ganar el apodo de Corcho por sus amigos, no tanto por la colección de estos dispositivos que fueron destapados en su hogar, sino más bien por la similitud fonética con su primer apellido, Korch. Sí. Sus padres, Elena Lerena y Alberto Korch, se radicaron en Argentina producto de la dictadura militar y a los 21 meses de vida de su hijo fueron desaparecidos. Alejandro hubiera seguido el mismo destino que ellos si no fuese que su madre lo pasó antes que la detuvieran por el murito del fondo de su casa, y es recién luego de varias peripecias y varios meses que sus abuelos maternos lo encuentran y lo adoptan, y se radica en Uruguay con 2 años. A partir de allí comienza un camino de encontrar respuestas a la vida que le había tocado. Primero lo intenta con 8 años de terapia y luego a los 23 años su psicóloga le dice que los únicos que lo pueden ayudar son los simios. Ahí fue cuando la mente lo llevó primero a la imagen de Luis Alberto Carballo en El Rato de Charoná y después a la de Paturuzú. Y se cuestionó si era buena la idea, pero finalmente aceptó. Sí, digamos que sí. Empezó haciendo el camino rojo, realizó distintos ritos y llegó a uno llamado La Búsqueda de Visión, donde pasó literalmente plantado 13 días debajo de un árbol para reconciliarse con su historia personal. Desde allí cambió su concepto con la naturaleza y afirma que puede dialogar con un árbol. Empezó a compartir su experiencia a partir de charlas y de sus libros: El regreso de los hijos de la tierra, La unión de la familia, Viaje al corazón, 13 preguntas al amor, y recientemente editó Yo me perdoné y se convirtió en hombre medicina y custodio de la sabiduría de los pueblos originarios de América. Entre otras cosas, Alejandro fue DJ y operador de radio, y seguramente siempre pasaba temas de Village People, en especial los que cantaba el Indio. Estudió actuación y locución, es cofundador de La Quebrada del Yerbal, comunidad reserva de flora y fauna, y es portador de la pipa sagrada Chanupá, de la cual no sabemos si el decreto de Tabaré también prohíbe su publicidad en televisión. Por eso, por las dudas, nos pegamos un par de pitadas y terminamos la biografía por acá nomás. Viene a ponerse cómodo esta tarde Alejandro Korch. De todo hay ahí, Ale. Sí, hay de todo. Porque mirá que vos estuviste tiempo para tratar de reencontrarte con tu historia y mirá lo que la hicimos. En 2 minutos lo que la transformamos. Me parece muy bien. El lugar más parecido al infierno es ese lugar que uno se puede reír de uno. Sí, ¿no? Sí. ¿Cuándo empezaste a ser consciente en tu vida de tu historia? ¿De cómo era tu historia? Porque La verdad la dado recité muy desde los chiquito. 8 años, la verdad, ¿no? Incluso me pasaba que amigos de los papás de mis amigos en la escuela llamaban por detrás a mis abuelos a decirles: no sabe el disparate que nos dijo Alejandro. Le preguntamos qué hacen sus papás y nos dijo que eran desaparecidos de la dictadura. Y mi abuelo decía: no, le dijo la verdad. ¿La gente no creía? Yo como niño nunca me di cuenta, me enteré de adulto eso, de que en realidad pasaba. Y a los 16, 17 me cayó el paquete emocional, ¿no? Porque hasta ahí era una historia, un cuento, lo sabía, pero después me empecé a dar cuenta con esto de la política, cuando vinieron los distintos partidos políticos a ofrecerme entrar en sus juventudes, como ¿por qué me vienen a buscar a mí? Claro. ¿No? Y ahí le agradezco a mi adolescente. En ese momento dije, bueno, la política ya salió muy cara a mi familia, yo para ahí no voy a mirar, muchas gracias. Y ahí me cayó, bueno, pero me estoy integrando a una sociedad que también hizo esto. Claro. ¿No? Ale, ¿y vos
no sé si es preguntar recordás, pero ¿tenés alguna noción de cuando te contaron la historia de tus padres? Sí, de cuando me la contaron, sí. De la vivencia, no. Claro. De la vivencia, de la memoria, del momento cuando tengo 1 año y 9 meses. No, claro, eso no, pero sí cuando te contaron. Sí, porque fue a los 8 y tengo el recuerdo muy clarito del ¿Fueron tus momento. abuelos? No, fue la mejor amiga de mi madre. Mis abuelos no se animaban a decirme. Y Qué jugada ella, ¿no? porque mis abuelos me dicen que se habían ido a España. Mis papás, que el avión se había caído en una isla y que de pronto iban a aparecer, que estaban trabajando, que iban a volver, incluso me mandaban grabaciones. Y lo que ellos intentaban era ver si terminaba la dictadura y aparecían, ¿no? No Claro. podían aceptar que estaban desaparecidos y anteriormente asesinados. Entonces, con mucha culpa familiar también por todo el proceso, porque no estaban todos con las mismas ideas políticas y entonces era un gran merengue en el que yo estaba en el centro como el que recordaba que estaba esa historia familiar sin resolver. Igual que difícil transitar la mentira de los orígenes de uno. Y yo empecé a cuestionarlo, ahí una novia de un tío me empieza a grabar cassettes haciéndose pasar por mi mamá, diciéndome que hiciera caso, que ¿no? Yo era bastante rebelde. Y yo le empecé a grabar cassettes de respuesta hasta que llega la mejor amiga de mi vieja, que era española, se llamaba Elena, igual que mi mamá, y un día me lleva a pasear al Parque Rodó. Y cuando volvemos a su casa, yo le digo, bueno, ¿cuándo se va a terminar esto, no? ¿Por qué mis papás no me quieren? ¿Por qué decís que tus papás no te quieren? Y no, porque si vos pudiste venir de España a visitarme, a visitar a tus sobrinos, ¿por qué no me mandan un pasaje de avión o vos me llevás con ellos o me vienen a visitar? Dice, ¿qué tiene que ver España con esto? No, yo sé la verdad, le cuento la historia del avión y ella queda helada y se agacha, se pone a llorar y me dice, nunca pensé que iba a ser yo que te iba a contar esto. Qué fuerte, ¿eh? Esa historia no es la verdad es que tus papás son desaparecidos de la dictadura argentina. Ella cuando vio que yo, desaparecido, Claro, un concepto no me como, decía nada, claro, la abstracto, quedé no sabía mirando y me dijo, yo te diría que desaparecidos quiere decir muertos y vos no vas a volver a ver a tus papás nunca más. Ella Y se la jugó. Se la ahí, jugó. ¿no? Porque... Y yo me puse a llorar en sus brazos y dije, claro, esto es lo que nadie se ha animado a decirme. Porque yo ya estaba cuestionando la versión del avión, pero... Claro. Y fue el dolor, uno de los momentos más fuertes de mi vida y a la vez fue muy hermoso, primero porque ella me estaba cuidando y segundo porque yo pensé que me estaba volviendo loco como niño y dije, no, esto es la verdad. Y mi familia tuvo la buena idea de aceptar la verdad. O sea, nadie me la discutió. Ella vino y le dijo a mis abuelos, miren, les dije la verdad. Claro. Y fue como que les descomprimió a toda la familia. Claro, sacó una mochila de encima Claro. que ninguno quería cargar, pero nadie se tampoco sabían cómo animaba, sacarla. ¿no? Sí, sí, porque no le damos las malas noticias a los niños porque no aguantamos los adultos, Claro. ¿no? Ese momento. Y entonces mi familia dijo, sí, es la verdad. Y bueno, a partir de ahí a mí empezó una historia mucho más sencilla, ¿no? Dura, pero sencilla en cuanto, bueno, esta es la historia, ¿no? Y todos los distintos duelos que fui haciendo, porque yo me crié en aquella época, los presidentes decían que no existían los desaparecidos. Los milicos, que yo los separo de militares, milicos decían que había estado bien lo que habían hecho porque acá había una guerra y ya era contradictorio las dos versiones. Y yo lo único que quería saber era la verdad. Claro. Que en aquellos tiempos el gobierno tampoco lo daba y ¿Cuántos años y era un tenían tabú tus en la padres? sociedad. Mis viejos cuando fallecieron, 33 y 32. Y digo fallecieron, pero son desaparecidos porque nunca se encontraron los cuerpos y por eso se declara a alguien desaparecido. Y se sabe además que es un crimen que se hace a propósito porque el duelo es mucho más difícil cuando no tenés un cuerpo donde despedir y una cuando historia no donde sabes qué cerrar. pasó realmente, ¿no? ¿En algún Exacto. momento estuviste esperando, sobre todo con esto de las excavaciones y con hallazgos y con, no sé, con abuelas de Argentina y con la gente que está trabajando acá, con hijos? ¿Tuviste en algún momento la esperanza de que en algún lugar apareciera algún resto y dijeran que era resto de tu padre o de tu madre? Porque también lo que estabas hablando, en un punto cerrar el duelo, ¿no? Que siempre queda abierto. Bueno, yo ya sé la historia primero porque la vi yo en ese árbol cuando estuve 13 días, después porque el Estado me confirmó que esa era la historia. Y yo sé que mi mamá murió en medio de una tortura en Argentina, en un pozo de Banfield, y yo sé que mi papá fue arrojado al Río de la Plata en un vuelo de la muerte. Entonces sería muy difícil que en Uruguay apareciera algo de ellos, Claro. porque esos fueron sus dos destinos. Y a la vez a mí no me mueve un lugar en particular. Digo, mis abuelos están todos enterrados y yo no les voy a rezar ahí, ¿no? Claro. O sea,
Claro. Están en mi corazón. Cada vez que los busco adentro. Reconozco que sí, que los primeros años con las primeras excavaciones, la mente fantasea y decís, ¿qué haría yo? Sabiendo todo esto y sabiendo que no era posible, pasé por la idea, ¿qué haría yo? Y no me cambiaría. La verdad que a esta altura, además ya con todo, ya tengo casi 40, 39 y medio, no siento una diferencia por eso. Pero sí en un momento lo fue. Contanos un poco de esa experiencia del árbol que decís que vos viste lo que sucedió. Bueno, escribí libros autobiográficos relatando eso para no parecer un loco en televisión. Está bien. Contando cosas que son demasiado íntimas. No, bueno, pero en esos libros vos contás ese clic, que es bastante más que un clic, ¿no? Es bastante grande. Y la historia esta de la visualización en el árbol es como un ícono de todo esto, ¿no? Pero ¿sucede tan de forma flash? ¿Hay un punto No. o hay pasos acelerados que te van llevando hacia ahí? No, la búsqueda de visión es una ceremonia de los pueblos indígenas, me vas a obligar a que te lo cuente. Es una ceremonia, pero es fuerte, ¿no? De los pueblos indígenas que justamente no creen en Dios. Creen que la fe es muy mala consejera, que hacer cosas que te dice otra persona es un error, porque te puede manipular. Y entonces la búsqueda de visión es una ceremonia para las personas que quieren descubrir por sí mismas para qué les pasó algo. Primero puede ser para qué estoy vivo y el sentido de mi vida. Pero a veces es situaciones de que, bueno, perdí un hijo, se murió un hijo, me pasó una situación muy difícil. Bueno, en lugar de ir a pedir un consejo, vas a tener un retiro con una persona que te sostenga de buena manera, pero vos solo debajo de un árbol, la persona no está contigo. Y era mi caso. Yo no encontraba las verdades en ningún lado de este lado y entonces decidí por cuenta propia transitar el camino rojo con la convicción de, bueno, si llega, yo soy muy desconfiado, ¿no? Pero bueno, lo quiero probar por mí mismo a ver qué es. Fue la primera vez hice un ayuno de 4 días sin comer ni tomar agua. No tuve ninguna revelación sobre mis padres, ni nada por el estilo. Además, Sí, es muy duro, porque en realidad se parte de la base que la personalidad tiene que ser quebrada por sí misma, ¿no? Y el cansancio físico es una de las situaciones que hace que la personalidad se quiebre y ahí Es como puedes empezar. despojarte de lo que pensás que sos, de alguna manera. Y lo haces de manera voluntaria. Voy yo, porque yo sé que si no me pasa esto, no me rindo así, no me voy a rendir. Y la segunda vez, pero me pasaron cosas suficientemente fuertes como para decir, bueno, voy a seguir probando, ¿no? Claro. No me pasó eso, pero sí son de verdad. Me di cuenta, no son chantas. Yo siempre fui muy desconfiado. Dije, no, esta gente no es chanta, son de verdad. Voy a seguir a ver qué. Cuando fui por segunda vez, a la 5ª noche, que yo estaba en el árbol, ahí me habían traído fruta, me habían traído alimento, porque es hasta la 5ª mañana. Estaba acostado en el medio de 33 en una noche de enero y sentí tapado con una manta yo solo, y sentí una voz en el pensamiento que me dijo, una voz como de anciano, ahora vas a ver lo que te ocurrió, lo que pasó, no lo que te ocurrió. Y yo me destapé porque nunca me había pasado sentir esas cosas, no soy un tipo, ¿no? Y dije, no hay nadie, ¿qué es esto? Pero nadie me habló, yo lo escuché acá, solo en el medio del campo. Y dije, bueno, vamos a probar otra vez. Cerré, y me tapé con la manta y empecé a ver unos túneles. Y cuando empecé a ver esos túneles, me asusté, volví a abrir. No pasa nada. Bueno, cerré y eran túneles como si fuera por dentro de la tierra y de pronto ¡zuc!, salgo y estoy viendo a través de los ojos de alguien que está en un cuartito blanco, cerrado, con una bombita de luz, y empiezo a sentir sus pensamientos. Ay, Dios, por favor, cuídanos, Alejandro. Hijo, te amamos, lo que más quiero, esa voz, hijo. Y me doy cuenta que era una voz de mujer, que era un cuerpo de mujer, y que yo estaba escuchando y viendo lo que estaba viendo mi madre. Y la voz me dijo, 1 año y 9 meses, así, con voz de anciano. Y me di cuenta, era mi edad. Entonces empiezo a ver que entra gente y la torturan. Y la violan y la castigan una y otra vez, y yo lo sentía en el cuerpo, lo veía, sentía su dolor, y lo que más me sorprendió es que ella todo el tiempo lo único que hacía era rezar por mí, pedir por mí, pedir por mí, pedir por mí. Y la voz me dice 1 año y 10 meses, y así empiezo a ver toda la tortura y a sentirla en mi cuerpo, hasta que en un momento la voz me dice 2 años y 2 meses y medio, y ahí estoy en una cama, en una camilla, y veo una luz blanca que viene así, ¡shup! Y me dice, finalmente la paz. Me destapo, porque termina la visión, me destapo y empiezo a
ya estaba llorando, pero ahí gemido, grito partido en el medio del campo, sin entender cómo estaba ocurriendo, pero que estaba ocurriendo, que me había ocurrido eso, que era muy fuerte lo que había visto y sentido, y la voz me dice, te vamos a mostrar el resto. Y me vuelvo a tapar, veo más túneles, y ahí salgo en otro cuarto y los pensamientos de esta persona eran muchísimo más duros y a la vez rezaba, porque se culpaba mucho porque le habían llevado preso a él, pero además habían llevado preso a su esposa, que él no se lo perdonaba bajo ningún término, y habían abandonado a su hijo, y todo el tiempo rezaba y rezaba y rezaba y rezaba y rezaba y se culpaba a sí mismo, y empiezo a ver, la voz me dice 1 año 9 meses, me doy cuenta, estoy dentro de mi papá. ¿Eran religiosos tus padres? Mis papás eran cristianos, pero no muy practicantes, Sí, ¿no? en ese momento. Eran fundadores del GAU, Grupo Acción Unificadora, fundadores del Frente Amplio, en el medio, en los 70, ¿no? Jóvenes de los 70. Y en el medio de eso empiezo a ver cómo lo torturan a mi viejo, una y otra vez, y a sentirlo en mi cuerpo, porque yo estaba mismo sintiendo la expresión corporal de él, y en ese momento la voz me dice 2 años y 3 meses, después me fue contando por mes a mes, y cuando me dice 2 años y 3 meses, siento un dolor que me parte todos los huesos y veo agua, 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 y ahí viene de arriba del agua una luz que me hace ¡shup! Y finalmente la paz. Yo lloro y en ese momento estoy solo en el medio del campo, pero sigo escuchando la voz, y la voz me dice adentro del pensamiento, tú nunca te pudiste conectar con tus papás porque nunca pudiste conectarte con el amor que ellos tenían por ti. Era verdad, yo me sentía como, Claro. en ese momento no podía creer que me amaban tanto, que todo el tiempo habían pasado por todo eso y lo único que les importaba era rezar y amarme a mí, que era una de las cosas que yo hasta me sentí culpable. De adolescente había cuestionado, bueno, todo bien la libertad, pero ¿y yo? ¿No? ¿Qué Claro. les pasó? Entonces me dijo, en este momento no los ves, pero están tus papás y tus abuelos que ya habían fallecido y te van a dar un abrazo para que te vuelvas a conectar con la fuente del amor incondicional y vuelvas a nacer. Y yo me dormí, sentí una sensación que subió de la tierra y me dormí en un amor, un amor, un amor. Y a la otra mañana me desperté y dije, ¿cómo se vive después de esto? Y no dije nada. El hombre medicina que me va a buscar, que me retira, porque yo terminé el retiro al otro día, un día más y termino el retiro, yo dije, yo de esto no voy a decir nada porque la gente va a pensar que estoy loco, me lo inventé, que me ve, prende el tabaco, yo no podía hablar todavía y me dice, oh, qué duro que estuvo esto. Qué dura esa quinta noche de ver toda la verdad, todo lo que le ocurrió a tu mamá y a tu papá y cómo se murieron, ¿no? Qué duro tener que ver todo eso. Pero qué maravilla volver a nacer y conectarte con el abrazo de ellos otro día, ¿no? Yo no podía, lloraba mirándolo, pensando Claro. cómo puede estar haciendo esto, cómo. ¿No? Igual yo soy bastante desconfiado, trabajaba en una radio, era jefe de grabaciones de una radio, y en ese momento la Comisión para la Paz, por primera vez en Uruguay, da partidas de desaparición forzada de los desaparecidos uruguayos en Argentina. Yo voy a la comisión, me dan las partidas de los dos, estoy haciendo el cuento rápido, Sí. y me dicen que los dos mueren en la misma fecha. Y yo sabía que eso no estaba bien. Y digo, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿No? Esto tiene más de 15 años que me pasó esto. No voy a ir a decirle a la gente de la comisión, mire, yo estaba bajo un árbol y vi, y dije, me enchalecan, ¿no? Ya ahora yo ya estoy totalmente liberado, que piense lo que quiera la gente, pero en ese momento era como, no. Como trabajaba con muchos periodistas, en aquel caso mi inspiración fueron Guille y Rufo de Mundo Cañón, Sí. dije, los periodistas no tienen por qué decir la fuente. Dicen, no, yo sé que esta verdad, y me animé, pedí una entrevista, me recibió Ramela y un sacerdote que suplantó a Perico Aguirre y Soledad Civil. Y ahí le dije, miren, la información que ustedes me dieron no coincide con la que yo tengo. Y él me la hizo tan fácil, Ramela, porque dijo, vamos a hacer una cosa. Y agarró un libro negro maestro y me dijo, yo te voy a decir la información que nosotros tenemos y vos me decís la que te dimos y la que vos tenés. Y ahí me dice, tu mamá estuvo en tal pozo, tal pozo, tal pozo, le pasó esto, esto, y muere el 2 de mayo del 78. ¿Sí? Dice, bueno, en medio de una tortura fallece. ¿Sí? Yo no lo sabía, es la primera vez que alguien del gobierno me lo dice cómo se había muerto. Dice, y tu papá pasó por los mismos pozos, así, 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 pero finalmente está tiqueado que fue subido al 5.º vuelo de la muerte el 16 de mayo del 78 y fue arrojado al Río de la Plata. Y yo quedo en shock.
Pero que lo miro y él se da cuenta que eso me impacta. Pero lo que me impacta es que yo en la visión no me había dado cuenta que el golpe de todos los huesos rompiéndose y que se había ahogado en el mar. Claro. Y que ya estaba en la visión y yo no me había dado cuenta. Cuando tuviste las visiones, ¿veías a los responsables? ¿Los podrías identificar? No veía. Veía manchas de gente que venía, no veía caras, no era tan preciso así. Y tampoco era en tiempo real, ¿no? Claro. Vi 6 meses en media hora, no fue que fue en tiempo real. Y ahí él me dice, Ramela me dice, pero ¿vos no sabías que tu papá murió en un vuelo de la muerte? No, pero mi shock era por la visión, no por eso. Claro. Y me dice, bueno, perdóname, si hubiera pensado, no sabías, no te lo hubiera dicho así. Digo, no, está bien. ¿Y cómo es? Digo, no, la información es esa. Mi mamá murió 15 días antes que mi papá, la información que yo tengo. ¿Y qué información te dimos? Que las partidas dicen las 2 el mismo día. No, está mal. Tu mamá fue el 2 de mayo del 78, acá está clarito en el libro. Tu papá el 16 de mayo fue tiqueado al avión. La información que vos tenés es la correcta. Vamos a romper esas partidas y que se te hagan las fechas. O sea, que de alguna manera se confirmaba que lo que habías vivenciado... Y a mí me ayudó mucho en aquella época que yo estaba entre lo racional, creyendo que había una separación entre las cosas, a comprender que el mundo del espíritu tiene leyes como la ley de la naturaleza, de la gravedad, leyes de memoria que quedan guardadas en la tierra, en la conciencia, que realmente quien quiera acceder a ellas puede. Y a mí fue muy sanador para aquella época y muy confirmatorio también para mi adolescente, porque yo con el adolescente que se encontraba con esas 2 versiones, yo me di cuenta, yo no tengo nada que discutir ni con los milicos ni con el gobierno, pero yo soy el que quiero vivir y ser libre y ser feliz. Y esa fue la primera vez que me perdoné, porque dije, no, allá no hay más nada para discutir con esta gente, yo sé que tengo razón. Ahora, necesito encontrar la verdad para yo poder vivir y ser feliz. Y de eso habla tu libro. Claro. No. Dijiste, yo me perdoné. Te perdoné. La Y este primera libro, vez. porque podríamos hacer un repaso por todos los libros, pero en cierta forma estamos hablando de una historia autobiográfica, ¿no? Yo me perdoné, ¿qué parte de toda esta historia es? ¿Hasta dónde llega este último libro? Bueno, justamente, Yo me perdoné no tiene ningún relato de mí. De estos cuentos son de otros libros anteriores, no tiene relatos de mí. Yo me perdoné es un libro que a mí me costó mucho ponerme en el lugar de compartirlo, porque en realidad es un libro donde yo comparto el aprendizaje que yo tuve con mi vida, no desde el lugar de maestro, la única maestra de la escuela, es de hermano, así, mira, lo que yo vi es esto, de los distintos estados de conciencia que es el perdón. Perdonarnos siempre es elegirnos con amor. Nosotros confundimos perdonar con disculpar. Perdonar no es liberar al otro, es liberarme a mí, del dolor que yo cargo adentro. Y justamente, dependiendo del estado de conciencia en el que estoy en el corazón, elegirme con amor implica distintas decisiones. Yo me perdoné es un libro justamente porque en la vida no nos dicen que el dolor es inevitable. Hablamos de millones de cosas, pero no hablamos de que todos nos vamos a morir, que es imprescindible porque es la única experiencia que vamos a pasar todos y tenemos en común, y de eso no hablamos, le tenemos tanto miedo que no hablamos, como si fuera contagioso como el sarampión. Y en realidad trae muchas ganas de vivir cuando tomás eso en cuenta. Y no hablamos del dolor porque son todas las emociones que vienen del lado de la muerte. Y el dolor es inevitable. Arriesgarse a amar, a tener un hijo, a vivir, a estar vivo, siempre implica letra chica del contrato. Qué lindo esto, pero mira, tiene este otro dolor. Qué lindo tuve un hijo, pero bueno, mi cuerpo ya no es el mismo, o yo no duermo tanto, no como ella, que Rocco es un santo, ya lo sé. Los míos no dormían. Y por lo menos ahora duermen, ya están grandecitos los bebés. Y justamente sentí en el momento de, no, esto yo lo tengo que compartir porque saber qué hacer con el dolor es lo que te cambia la vida. Claro. Lo que a mí me la cambió no fue no sentir dolor, porque sigo sintiendo dolor hoy, mañana, pasado, por estar vivo. Pero saber qué hacer con él y reconocer que el amor no es una emoción más. El amor es nuestra naturaleza humana. Vos purificás tu corazón, sacás el dolor y el amor florece solo. No hay que hacer un esfuerzo, no importa el camino espiritual, la religión ni la forma, sino la integridad contigo mismo y con tu corazón. Porque esa memoria va a estar contigo hasta el día que te mueras y después también.
Es interesantísimo charlar contigo, Ale. Vamos a hacer una pausa acá, porque podemos seguir charlando horas y nos quedan unos minutitos nada más de programa, pero está buenísimo. Tenemos Yo me el perdoné, es el libro libro por que ahí, está allí atrás y que lo podemos mostrar para que lo tengan claro. ¿Es el quinto libro? Sexto. Sexto libro ya. Muy bien, muy bien. Bueno, Yo me perdoné, es el libro entonces y nada, vamos a la pausa con esa imagen de Ediciones B. En menos de un minuto estamos de vuelta en la pantalla de Televisión Nacional. Continuamos en la compañía de Alejandro Korch. Y ahí tenemos el libro Yo me perdoné, que es el último, y estamos nada más. Esto es como un aperitivo, como el tráiler de una película. Estamos charlando de algunos temas que tienen que ver con tu vida y que han estado reflejados en otros libros y que a la larga, aunque no sean autobiográficos, están. O sea, imposible sacar de contexto Yo me perdoné. Sí, es imposible y además, digo, no habla de mí, sí de mi aprendizaje. Esa es el poder compartir como hermanos para decir, che, mirá la letra chica del contrato y qué hacer con ella, porque en realidad toda esa felicidad que estás buscando la vas a encontrar solo si limpias la mochila. Claro. Si no, no viene esa felicidad. Lo único que haces es morderte la cola como un perro, ¿no? Hablando de limpiar la mochila y de perro, yo tengo gente que no lo perdona, que lo conoce bien y no lo perdona. Freddy. Llega el momento más aterrador de la televisión nacional. Es el momento en que el sátrapa de Diego Bayrov llega con su pregunta Ahí está. incómoda. El peor capítulo del libro, exactamente. El peor. ¿Cómo anda, Alejandro? Muy un gusto bien, conocerlo. Tengo su celular porque generosamente me ha enviado un material que yo le he pedido. Pero tenemos muchas personas en común. Compañeros de trabajo, Ajá. Rafa Villanueva, Ajá. Willy Borrazal, le mandamos Ajá. un saludo grande a toda la gente que trabaja en Radio Mental. Hombre de radio, mil historias en la radio, porque aparte operando y laburando con Pettinati, uno debe tener mil anécdotas. Es una persona muy especial. Fue la primera radio en la que trabajé. La primera radio en la que trabajaste. Era en Radio Mundo, ¿no? En Radio Mundo, en la calle Convención. 18, Convención y 18. Exactamente, Convención y 18. Pero Alejandro, como estaba arrancando, compartía no solamente el laburo, sino que también lo hacía estudiando. Terminaba de estudiar y se iba para la radio a operar. Está muy bien. Cuando uno opera, aparte el operador hay que saber hacerlo, Sí. hay que ser ordenado. En general hay carteles que dicen no se puede comer. No se puede comer. No se puede comer. No se le puede hablar. Nunca al me operador. pasó ni me volverá a pasar. Nunca. No se puede comer, pero no vamos a hablar de comida. No, vamos a hablar de comida. de comida. Vamos a hablar del momento de salir al aire. Ese momento que tenés que subir las perillitas. ¡Qué adrenalina, Diego! Para que el micrófono se abra y que vos puedas comenzar. Eso era el caso de Pettinati. Resulta que Alejandro, el programa arrancaba a las 4 y él hasta 4 menos 10 estaba estudiando. Menos Claro. cuarto, sí. 4 menos cuarto. 15 minutos de paño para salir de clase y llegar hasta su puesto de trabajo. Volando. Volando, Sí. sí, volando, Sí. volando. Entonces muchas veces sucedía de que esa perillita para salir al aire no llegaba a encenderla Alejandro y la tenía que prender el mismísimo Pettinati o quien estuviese por salir. En este caso, justamente el licenciado Orlando Pettinati, a quien le mandamos un gran abrazo. ¿Alguna vez, Alejandro, para empezar, en qué ibas desde tu lugar de estudio hasta tu puesto de trabajo? Y si alguna vez el licenciado Orlando Pettinati hizo referencia al aire a que estaba faltando alguien y la manera en que tenía que llegar hasta el estudio. Yo tenía 16 años ¿Sí? y andaba en un scooter que andaba muy rápido, pero no tenía cambios oficiales. ¿Color negra? Era muy bien. Era negra, sí. Una scooter negra, entonces salía del liceo Bausá y sí, tenía que hacer en 15 minutos hasta 18 de convención. O sea, había que meter pata. Digamos que nunca respeté la velocidad, sí. Bien, ¿y Pettinati al aire que dijo algo alguna vez? Bueno, sí. ¿O varias veces? En varias ocasiones, pero en una en particular que yo no llegaba, pidió a los policías que no me multaran, porque siempre en Paraguay había unos policías de tránsito parados con moto. Y dijo al aire, viene mi operador en la moto calzada. Sí, sí. Y cuando yo venía calzado, los inspectores me pararon y yo pensé que me iban a poner la multa. Y zafate por Pettinati. Me dijeron que me iban a abrir el camino para que llegara a tiempo.
Y llegaste. Paraban el tránsito en las esquinas y yo iba manejando. No puede estar pasando esto. Un maravilloso mundo de Petinati. Y cuando paré me gritaron, cuando me dejaron en la puerta de radio me gritaron, por lo menos mandá un saludo. Qué grande. Bueno, ha sido un placer tenerte por acá. Estamos disfrutando, gracias además porque me llegó tu último libro y nada, un gusto tenerte siempre que nos quedamos cortos de las charlas. Esperemos que para el 7º te tengamos de nuevo y sigamos charlando. ¿Estás trabajando en nuevos libros? Sí, yo prefiero madurar con uno y que me transforme también a mí y después meterme en otro. Sí, escribir es lo más fácil. En realidad a las editoriales les gusta una vez por año. Yo prefiero cada 2 años porque me gusta también que se me extrañe. Está bien. Yo aprendí que tan fuerte como la presencia es la ausencia y prefiero ir con el tiempo y darme el tiempo para madurar también. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Corcho, querido, mi operador del espectador. Les recordamos a la gente que este programa repite a la 1 a.m. y que mañana estamos de vuelta, por supuesto, a las 18. Exactamente. Nos reencontramos mañana a las 6 de la tarde para una nueva edición de Ponete Cómodo en la pantalla de Televisión Nacional. Mismo lugar, dentro de una profunda y negra tormenta al mar sin mi buena estrella.